Hola, voy a proceder a resolver el parcial de traducción audiovisual. Vamos a empezar con la primera pregunta. 1. Establecer dos diferencias entre traducción tradicional y traducción audiovisual. Bueno, aquí se está tratando de textos escritos versus textos orales. Cuando se habla de diferencias entre traducción tradicional y traducción audiovisual, en la tradicional lo que se busca es eso, un texto escrito. Se necesita una buena capacidad de comprensión lectora, mientras que la traducción audiovisual lo que se busca es una comprensión auditiva, se requiere un alto nivel de comprensión auditiva, a diferencia de la traducción convencional. En la traducción audiovisual también se dice que está más enfocada a eso, a los textos orales, mientras que la convencional, el enfoque lo llevamos a los textos escritos. Dos tipos de traducción audiovisual. La pregunta 2. Bueno, principalmente se tiene el doblaje, que el doblaje lo que se busca es reemplazar una voz en el idioma meta, y el subtitulado, que son las unidades de texto que uno coloca acorde al video con los personajes. Y también ahí se tienen las otras que se derivan, como el voiceover, que es la narración de historias o eventos, traducción simultánea, interpretación en vivo, half dubbing, doble audio, predomina el idioma meta. 3. ¿Qué es temporizar? Bueno, temporizar es la acción de asignar lo que es la entrada y salida de los subtítulos. Se dice que es como buscar esa sincronización entre los personajes, esas voces que se escuchan, y los subtítulos que estén sincronizados. 4. ¿Qué es segmentar? Segmentar lo que se busca es hacer referencia a esa, digamos, la división de los subtítulos. Que se busca es eso, dividir los subtítulos de manera que sea más legible y tenga esa técnica para que las personas puedan captarlo de una manera, si se quiere, más natural y no tan forzada. 5. Relaciona entre sí los siguientes conceptos y su importancia en la traducción audiovisual: localismos, venezolanismos, español neutro, incluye los ejemplos de cada uno de ellos. Bueno, para los localismos se dice que son vocablos o locuciones que solo tienen uso en un área geográfica restringida o, digamos, específica. Un ejemplo de ello puede ser la palabra bronca, que en México y Argentina eso significa un conflicto. Y por ejemplo, una palabra como aparcar en España se usa y lo que significa es estacionar. Bueno, en el caso de los venezolanismos, son aquellos vocablos o locuciones que se usan pero en esta determinada área que digamos que es Venezuela y bueno, sus distintos estados, pues. Un ejemplo de esto puede ser palabras como, aquí se dice coba para referirse a lo que es mentira, y piche para referirse a lo que podría ser algo que está pasado o que está podrido ya. Bueno, en el caso del español neutro, es aquel español que se busca utilizar para que pueda ser comprendido por un gran número de hispanohablantes. Digamos que este es el español comercial. Aquí se tienen palabras como niños y tiendas que se pueden entender a una comunidad hispanohablante, digamos, muy grande. En vez de utilizar que si los chiquillos o los chavales o los chamitos, uno dice niños y se ahorra como, digamos, esas palabras que son más que todo como localismos o se usan más que todo en una sola región. Bueno, es muy importante saber que se está tratando con localismos, venezolanismos, y es muy importante también saber cómo aplicar el español neutro. Digamos que en la traducción audiovisual lo que se busca es como llegar a un nivel más comercial, que pueda ser entendido por todos los hispanohablantes, porque no sería, digamos, eficiente crear un sinnúmero de traducciones adaptadas, por ejemplo, a Venezuela, a Argentina, a España, sino que se busca crear uno solo. Escoja 4 vicios del lenguaje y explíquelos brevemente, incluyendo ejemplos de cada uno de ellos. Pregunta 6. Bueno, aquí yo tengo que yo busqué el dequeísmo,
Esto es una incorrección frecuente en la utilización de los verbos transitivos de dicción o pensamiento. Digamos que pensar, imaginar, suponer, creer, opinar, aconsejar. Un ejemplo puede ser: pienso de que está equivocado, en vez de decir pienso que está equivocado. Tenemos también, por otra parte, el queísmo. El queísmo es el uso incorrecto del que, sin la proposición de. Un ejemplo de esto puede ser: llegó la hora que me lo digas, en vez de decir llegó la hora de que me lo digas. Por otra parte, se tiene cosismo. El cosismo es un vicio de construcción que consiste en abusar del uso de la palabra cosa. Esto se refiere como a la pobreza del lenguaje. Aquí se usa, creo que mucho eso, aquella cosa. Un ejemplo de esto es: el altruismo es una cosa rara. Y no debería decirse así. Por otra parte tenemos anfibología. La anfibología es el doble sentido de la palabra. Esta oscuridad de la expresión puede dar más de una interpretación. Por ejemplo, se tienen medias para señoras de algodón. Entonces lo que se confunde es como que ¿existen señoras de algodón? No. Define brevemente los conceptos préstamo y calco e incluya 2 ejemplos de cada uno. Bueno, préstamo, esos son aquellas palabras que se toman de una lengua sin traducirla. Un ejemplo pueden ser las palabras provenientes de un país como Francia, que vienen a América, esas palabras como champiñón y restaurante. Calco puede hacer referencia al calco léxico o lingüístico, que es como una imitación o un préstamo de palabras extranjeras que se mantienen al mismo significado en el idioma original. Por ejemplo, se tiene la palabra original que es self-service, y eso significa literal autoservicio. Y por otra parte, fútbol, que es fútbol. 8. Tome como referencia esta tabla e indique los errores que hay en la misma. Me comí 6 toblerones. Esto está mal porque cuando se trata de marcas, no se hace, por lo menos aquí en este caso, no se hace el plural. Se dice, por ejemplo, toblerón. Gané 4 premios Grammy. Aquí está bien. Jennifer Lawrence ha sido nominada a los últimos 2 premios Oscars. No, aquí está malo porque se debería hacer como en el ejemplo anterior. Por ejemplo, premios Grammy. Aquí debería ser premios Oscar. O sea, sin la S. Múnich, español. No, aquí se tendría que hacer uso del acento. Por ejemplo, en Múnich, en español se usa con acento en la U. Manchester, español, también. Te tiene que hacer uso del acento de la A. 100 años de soledad. Bueno, por lo menos aquí esto creo que se refiere a la obra. En este caso debería estar, bueno, 100, sí podría estar la C mayúscula, pero todo lo demás, años de soledad, debería estar en minúscula. Y también se hace, creo que el uso de cursivas, en este caso, no sé si es con la obra. Bueno, por lo menos aquí en este caso, que me imagino que se refiere a la obra, debería estar en minúscula. The Notebook. The Notebook debería estar en cursiva. En inglés los días de la semana de los meses se escriben en minúscula. No. Realmente es como que al revés. Se usa la minúscula pero en el español. En el inglés se quedan en mayúscula. En inglés los idiomas se escriben en mayúscula. Verdadero. Christmas se escribe en minúscula. Falso. Cuando se tratan como de, digamos, días feriados o las vacaciones, en inglés lo que se usa es la mayúscula. 9. Tome como referencia esta tabla e indique en cuáles casos se utilizan redondas y en cuáles cursivas. Vamos a ver. Los letreros en los subtítulos, si mal no recuerdo, sí, esto debería ser redonda. Las voces provenientes de radios, teléfonos, televisores, autoparlantes, cursiva.
Las palabras extranjeras de uso frecuente en español: spa, whisky. Esto debería ser redonda. Champs-Élysées, Empire State. Bueno, cuando eran lugares, creo que... No, sí, cuando son lugares se utiliza las redondas. Grammy, Oscar, redonda. Los parlamentos son personajes en off, cursiva. Para la pregunta 10, de todas las normas ortotipográficas trabajadas en clase, seleccione 4 que hayan sido de especial interés para usted y resúmelas brevemente. Bueno, una de las normas más importantes que yo vi era el uso de cursivas y redondas, porque creo que dentro de la traducción audiovisual esto es uno de los tips más importantes que se tiene, por lo menos el uso de las cursivas, que es palabras extranjeras de uso no extendido, por lo menos Hairback, Olala, Frisbee, Boom, Glamour. Cuando se tienen esas voces provenientes de radios, teléfonos, televisores, autoparlantes, aquellos pensamientos y voces distorsionadas, canciones, aquellos parlamentos de un personaje, un narrador o un comentarista que están en off. También me pareció muy importante en las redondas aquellos extranjerismos, palabras extranjeras, pero que son de uso frecuente, por lo menos whisky, fondue, minivan, todos los subtítulos, los nombres de animales, barcos, aviones, naves espaciales. Creo que esto es uno de los tips más importantes de esta presentación, debido a que podríamos utilizarlo ya cuando vayamos a ejercer esto para los que vayan a ejercerlo. Otra eran las palabras extranjeras, por lo menos piercing, déjà vu, spa, boutique, que son aquellas palabras que no se han adaptado a las normas fonológicas, ortográficas y morfológicas del español, ya que no existen o no es fácil encontrar ese término equivalente. Sin embargo, hay palabras que nosotros sí tenemos ese término equivalente, pero lo seguimos utilizando como que si fueran palabras extranjeras. Boulevard, mouse, blue jean, beige, whisky, sandwich. Ellos sí tienen su equivalente, que es ratón, boulevard, blue jean, beige, whisky y sandwich. Sin embargo, nosotros tendemos a utilizar los extranjerismos como palabras del uso cotidiano, sin utilizar los términos equivalentes. Otro era el uso de las mayúsculas y las minúsculas. Me pareció muy importante, ya que las mayúsculas dicen como que los títulos, cargos, nombres de dignidad, eso sí va en mayúsculas, pero es muy curioso que cuando son títulos, cargos y nombres de dignidad que van junto a los nombres propios o lugares, por lo menos el rey Juan Carlos, ese el rey iría en minúscula. Es bastante curioso. En minúscula también iría las razas de perros y animales en general, que uno piensa que debería ir como podría ser en mayúscula, nombre de bebidas y cócteles. Y es muy interesante esto, que del inglés al español, porque yo tendía a utilizar como que el lunes, martes, miércoles, los días de la semana, los meses, lo tendía a colocar en mayúscula. Pero no, es un error, hay que colocarlos en minúsculas en el español. Otra que tenemos es las marcas comerciales. Las marcas comerciales son aquellas marcas comerciales, es el nombre de la marca, símbolo o entidad que permite a la compañía distinguirse de otras. Siempre va a tener que colocarse en mayúscula. También hay aquellos programas, sistemas informáticos, redes sociales, es importante colocarlo siempre en mayúscula. Y es un dato curioso que hay que evitar el uso de los indicativos, por lo menos cuando se tiene marcas, por ejemplo Toshiba, cuando se tiene esos indicativos que están al lado como M, R, T, M o la R, eso no se coloca la marca directa. Y bueno, ¿qué es lo más interesante que le ha parecido de todo lo que hemos trabajado en esta semana? Creo que de todo lo que hemos trabajado en esta semana son estas normas, debido a que pienso que para desarrollarnos en nuestra vida profesional y personalmente hay que tener como muy en cuenta todas estas normas, que son datos curiosos que les sirven no solamente a los profesionales como nosotros, que estamos formándonos para ser licenciados en idiomas, sino a todas las personas como para su vida cotidiana.